¿Quieres aprender ciencia de datos en el 2022? Esto es lo que tienes que aprender. Aprender ciencia de datos puede parecer abrumante. A fin de cuentas, hay muchísimo que aprender. Dentro de tantas áreas y con tanto que aprender, a veces puede ser que nos perdamos, que no sepamos exactamente por dónde iniciar. Sin embargo, para ayudarte, aquí te dejo las 11 cosas que deberías de aprender para convertirte en un científico de datos en el 2022. Primero, programación. Tienes que aprender a programar. Al final de cuentas, la mayor parte del trabajo de un científico de datos se hace construyendo modelos, y estos modelos se construyen a través de lenguajes de programación. Particularmente, hay un par de lenguajes que puedes escoger, que son Python y R. Sin embargo, te recomendaría que aprendas a programar en Python. ¿Por qué? Porque es el lenguaje de programación más utilizado en la industria en este momento. R se utiliza mucho en ambientes académicos y es muy bueno aprenderlo también si lo deseas. Sin embargo, no se utiliza tanto, y si solo sabes R y no Python, eso puede limitar tus oportunidades en el futuro. Así que te recomiendo escoger Python, y muy importante, enfócate en aprender cómo programar. No te quedes con él aprendiendo a programar para ciencia de datos. ¿Quieres saber cómo programar en serio? ¿Cómo crear tus propias aplicaciones, tu propio software? Entonces, enfócate mucho en aprender bien sobre programación orientada a objetos. Cómo construir clases, cómo funciona la herencia. Y si logras aprender cómo usar bien los decoradores, vas a estar por encima de muchos programadores hoy en día. Número 2. Estadística y probabilidad. Es necesario que aprendas matemática y particularmente estos dos segmentos de la misma. Al final de cuentas, ¿qué es la ciencia de datos si no es estadística y probabilidad aplicadas? Construimos modelos predictivos, y los modelos los construimos utilizando modelos estadísticos y probabilísticos. Así que mientras más aprendas de estas dos disciplinas matemáticas, mejor serás como científico de datos. Hay más matemáticas recomendadas para la ciencia de datos, pero estas dos son completamente necesarias. Y de las otras hablaremos más adelante. Número 3. Visualización básica de datos. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Sin embargo, en realidad vale más que 20,000 palabras. Así que es importante que aprendamos a comunicarnos visualmente. ¿Por qué? Porque queremos comunicarnos con personas que saben poco o nada de lo que nosotros hacemos. Así que poder presentar nuestra información de una manera atractiva, de una manera visual y gráfica, nos ayudará a ser mejores comunicadores. Podemos aprender a utilizar herramientas de programación como son las librerías de Matplotlib y Seaborn en Python, y también podemos aprender a utilizar herramientas muy conocidas en la industria como lo son Tableau o Power BI. Inclusive, si estamos urgidos por hacer un gráfico o una visualización básica, podemos utilizar tablas de cálculo como Excel o Google Sheets. Lo importante es que aprendas a contar una buena historia con datos y que pueda ser comprendida por personas que están completamente fuera del dataverso. Número 4. Aprendizaje automático. Esta es la parte más emocionante y que todos queremos empezar a aprender desde el día 1, pero tómate tu tiempo. Aprendizaje automático es sumamente importante, puesto que lo que hacemos los científicos de datos es construir modelos, particularmente modelos predictivos, y la mayoría de ellos lo hacemos utilizando algoritmos de aprendizaje automático. Así que debes aprender sobre aprendizaje supervisado y aprendizaje no supervisado. También puedes eventualmente entrar en lo que es aprendizaje profundo o redes neurales, que es un subconjunto del aprendizaje automático. Pero para ello vas a necesitar otras matemáticas un poco más complejas. Es importante aprender algoritmos básicos como regresión lineal, regresión logística y árboles de decisiones, así como algunos más complejos como el XGBoost, el Support Vector Machine,
K-Nearest Neighbors y otros más. Número 5, analítica de negocios. Esta es altamente recomendada. Normalmente se tiende a dejar de lado en la mayoría de los cursos, ya que se piensa que la analítica de negocios es únicamente para los analistas de datos y no para los científicos de datos. Sin embargo, esta materia nos ayuda a comprender cómo los líderes de negocios y los ejecutivos piensan y se comunican. Por ende, conocer cuáles son las métricas usuales de negocios, cómo se hacen los reportes y a qué reportes están acostumbrados, así como las visualizaciones más comunes, nos ayudarán a comunicarnos mejor con las personas que toman las decisiones dentro de las organizaciones. Bien, eventualmente tendremos que aprender sobre el negocio específico, lo que se llama conocimiento de dominio. Número 6, álgebra lineal y cálculo, especialmente para aquellos que quieren ser mejores en aprendizaje automático o ingresar al mundo del aprendizaje profundo. El álgebra lineal y el cálculo te permitirán tener una mejor comprensión de todos los algoritmos de aprendizaje automático. Nos ayudarán a entender lo que es el aprendizaje profundo y cómo funciona. Así que prepárate para descubrir distancias vectoriales, derivativos, vectores propios, ortogonalización, una gran palabra, pero un concepto muy importante, funciones de activación, análisis de componentes principales y mucho más. Al final de cuentas, mientras más matemática sepas y mientras más matemática manejes, mejor científico de datos serás. 7. Fundamentos de ciencias de la computación. Algo que les recomiendo muchísimo. Al final de cuentas, como científicos de datos, estamos trabajando con computadoras y dependemos de ellas para nuestros modelos predictivos. Por ende, mientras más entendamos cómo funcionan las computadoras, cuáles son sus limitaciones, por qué el software que usamos funciona como funciona, más sobre teoría de la información, mejores científicos de datos seremos y más seremos capaces de crear nuestros propios productos, nuestros propios modelos de una manera funcional que pueda superar las limitaciones que nos encontramos cada vez que hacemos nuestro trabajo. Número 8. Diseño visual y visualización avanzada. Muy recomendado para algunos. Aquí estamos hablando de visualizaciones de alto nivel. Y si te quieres convertir en un data storyteller, es muy importante que aprendas sobre este diseño visual y sobre visualizaciones avanzadas. Todo esto te ayudará a comunicarte muchísimo mejor, a contar mejores historias con datos, a relacionarte mejor con las personas que toman decisiones en las empresas y con los clientes. Esta habilidad es altamente necesaria para cualquiera de ustedes que quiera convertirse en un data storyteller. Número 9. Comprensión de datos y conocimiento de dominio. Esto es muy útil y eventualmente será necesario. En otras palabras, estamos hablando de empezar a entender cómo funciona una industria en particular, cómo recopilan sus datos, cuáles son esos datos, qué significan esos datos. Es lo que llamamos conocimiento de dominio. Si quieres entrar a trabajar a cualquier industria, tienes que entender cómo funciona esa industria y cuáles son los datos que esta industria maneja comúnmente. Mientras más comprendas del negocio y de los datos, van a ser mejores las preguntas de negocio que te vas a plantear y por ende vas a poder crear mejores proyectos de ciencia de datos y mejores modelos predictivos. Número 10. Algo únicamente para aquellos que somos de habla hispana. Aprender inglés. Tal vez no consideres que sea necesario, pero te lo recomiendo a muy alto nivel. ¿Por qué? Porque la mayoría de las cosas que se crean en el mundo de la ciencia de datos y en el dataverso en general están en inglés. Investigaciones, documentación, inclusive los lenguajes de programación están basados en el idioma inglés. Así que toma el tiempo de aprender este idioma, puesto que te va a permitir abrirte el mundo y tener acceso a muchísimos más recursos de los que tienes únicamente en español. Y número 11, por último y sin embargo, el más recomendado de todos, aprendiendo a aprender. La ciencia de datos es una industria vasta, tiene mucho que aprender y no solo eso, también es bastante nueva. Eso significa que aún estamos descubriendo nuevas cosas y constantemente salen nuevas investigaciones, nuevos sistemas, nuevos servicios
y eventualmente vamos a querer aprender cada vez más y más. También tenemos que tomar en cuenta que debemos aprender sobre el dominio y la industria específica en la que estamos trabajando. Y ya que puede ser que cambiemos de industria varias veces en nuestra carrera, vamos a tener que aprender cada vez sobre la industria específica en la que estamos. Por ende, si nos tomamos el tiempo de aprender esta gran habilidad de aprender, va a ser mucho más fácil para nosotros aprender rápidamente y disfrutar ese camino de aprendizaje. Sí, hay mucho que aprender, pero respira profundo. Es cuestión de tomártelo un día a la vez, un tema a la vez. Comunícate con otros, comparte con la comunidad de ciencia de datos y vas a ver cómo poco a poco empiezas a comprender y a crear pequeñas y luego grandes cosas en este mundo de la ciencia de datos. Espero que hayas disfrutado de este video. Si es así, te agradecería que le dieras un like y que te suscribas a mi canal, en el que estaré constantemente agregando contenido sobre cómo aprender ciencia de datos y sobre el día a día en la vida de un científico de datos. Muchas gracias y hasta la próxima.